Un padre viudo encuentra esperanza al escuchar, por primera vez en mucho tiempo, las risas de su hijo en medio del dolor. La responsable de este milagro es una cuidadora joven y sensible, que transforma una silla de ruedas en alas para la imaginación. Pero cuando una visita de la familia siembra control, prejuicio y silencio, el brillo del niño se apaga una vez más. Lo que nadie espera es que la verdad, registrada en secreto, desentierre viejas heridas y reconstruya una nueva forma de amar. El sol de Buenos Aires iluminaba el amplio apartamento en la avenida Corrientes, pero para Gustavo Martín, aquella claridad ya no penetraba su alma. A sus 42 años, el empresario del sector de la tecnología médica enfrentaba el mayor desafío de su vida: reconectarse con su hijo Miguel, de 10 años, que había perdido el movimiento de las piernas tras el accidente que se llevara a Clarisa, su esposa, 8 meses antes. Parado en el pasillo, Gustavo observaba por la rendija de la puerta la silenciosa habitación. Miguel permanecía sentado en la silla de ruedas, inmóvil ante la ventana, los ojos fijos en el horizonte, como si buscara algo o a alguien que no volvería. El niño que antes corría por los parques de la ciudad, jugaba fútbol con los amigos y soltaba risas contagiosas, ahora era solo un reflejo apagado de aquella energía. «Miguel, el café está listo», llamó Gustavo, recibiendo solo un murmullo inaudible como respuesta. El timbre sonó. Gustavo consultó el reloj. Las 9 en punto. Impresionante puntualidad. Respiró hondo y fue a abrir, sabiendo que era la nueva cuidadora, la sexta en menos de un año. Las anteriores habían sido desastrosas. Una robó joyas de Clarisa, otra descuidó las medicaciones de Miguel, otra le gritaba al niño cuando creía que nadie la veía. Fue después de ese episodio que Gustavo instaló cámaras discretas en las áreas comunes del apartamento, y más tarde, una oculta en la habitación de su hijo. «Buenos días, señor Martín. Soy Teresa Olivares, la cuidadora indicada por la agencia», se presentó una joven de aproximadamente 28 años, cabello rizado recogido en una coleta sencilla, sonrisa genuina y ojos que transmitían determinación. «Buenos días, Teresa. Pase, por favor», respondió Gustavo, observándola con una mezcla de esperanza y desconfianza. «Le mostraré la casa y le explicaré la rutina de Miguel». Mientras caminaban por el apartamento de 3 habitaciones, Gustavo explicó los horarios de los medicamentos, de la fisioterapia, de la profesora particular que venía 3 veces por semana, ya que Miguel aún no se sentía listo para volver a la escuela. Mostró la cocina con despensa bien abastecida, la sala amplia con vista al Río de la Plata, la oficina donde trabajaba remotamente parte de la semana. «Estas son las cámaras de seguridad», señaló los dispositivos discretos. «Después de algunas malas experiencias, necesité instalarlas. Espero que entienda». «Comprendo perfectamente», respondió Teresa con tranquilidad. «Yo haría lo mismo si fuera mi hijo». Gustavo asintió, notando algo diferente en aquella mujer. No había la incomodidad o la actitud defensiva que las otras cuidadoras demostraban al mencionar las cámaras. «La habitación de Miguel es aquí», Gustavo indicó, deteniéndose frente a la puerta entreabierta. Él no ha hablado mucho desde el accidente. Casi no sonríe. Los médicos dicen que es parte del proceso de duelo, sumado al trauma físico, pero su voz flaqueó. «¿Puedo conocerlo ahora?», preguntó Teresa con suavidad. Gustavo asintió y abrió la puerta. «Miguel, esta es Teresa, tu nueva cuidadora». El niño giró lentamente la silla, mirando brevemente a la mujer antes de volver a mirar por la ventana. Ni un hola, ni siquiera un saludo. «Los dejaré que se conozcan», dijo Gustavo. «Estaré en la oficina si me necesitan». En lugar de salir, sin embargo, se quedó observando por la rendija de la puerta. Vio a Teresa acercar una silla y sentarse junto a Miguel, no de frente, sino al lado, como quien comparte la misma vista. «¿Sabes, Miguel? Aquel edificio azul a lo lejos me recuerda a una nave espacial», comentó ella casualmente. «¿Alguna vez has imaginado cómo sería viajar por el espacio?» Miguel permaneció en silencio. «Cuando yo era pequeña, mi madre decía que las estrellas son ventanas desde donde las personas queridas nos cuidan», continuó ella, sin parecer incómoda por la falta de respuesta.
Es una idea bonita, ¿no crees? Nada. Gustavo suspiró ya previendo otro fracaso. Estaba a punto de alejarse cuando vio a Teresa hacer algo inesperado. Se levantó, fue hasta la estantería de juguetes empolvados y tomó un pequeño cohete de plástico. ¿Sabes a qué se parece esto?, dijo ella colocando el cohete sobre la rueda de la silla de Miguel. Una excelente plataforma de lanzamiento para misiones interplanetarias. Gustavo contuvo la respiración esperando el rechazo de su hijo. En cambio, vio los ojos del niño seguir el movimiento cuando Teresa comenzó a empujar el cohete por la rueda, haciendo sonidos de propulsión con la boca. «Houston, tenemos un problema. Necesitamos un comandante para esta misión», dramatizó Teresa moviendo el cohete. «Repito, necesitamos un comandante urgente». El empresario no pudo contener la emoción al ver un ligero movimiento en los labios de su hijo, casi una sonrisa. Durante las horas siguientes, Gustavo intentó concentrarse en el trabajo, pero no podía dejar de verificar las imágenes de las cámaras en su computadora. Vio a Teresa transformar la merienda en comida de astronauta, la sesión de fisioterapia en entrenamiento para gravedad cero y la silla de ruedas en módulo de comando lunar. Lo más sorprendente, vio a Miguel seguir con los ojos cada movimiento de ella, responder con asentimientos y, eventualmente, con palabras cortas. Alrededor de las 5 de la tarde, Gustavo oyó un sonido que creía perdido para siempre. La risa de Miguel, alta y genuina, resonando por el pasillo. Se levantó de un salto y corrió hasta la habitación de su hijo, deteniéndose atónito en la puerta. Miguel estaba riendo a carcajadas mientras Teresa, con una toalla atada como capa, hacía un baile loco alrededor de la silla de ruedas, contando una historia sobre un superhéroe torpe que salvaba planetas por accidente. «Papá», exclamó Miguel al verlo, con un brillo en los ojos que Gustavo no veía hacía meses. «Teresa dijo que podemos transformar mi silla en un cohete de verdad». «¿Podemos?». Gustavo sintió las piernas flaquear. Su hijo estaba hablando, riendo, pidiendo algo con entusiasmo. Tragó el nudo en la garganta. «Claro que podemos, hijo», respondió la voz embargada. «Podemos hacer lo que quieras». Aquella noche, mientras Miguel dormía, más tranquilo que en muchas noches anteriores, Gustavo encontró a Teresa en la cocina, organizando los medicamentos para el día siguiente. «¿Cómo lo conseguiste?», preguntó él todavía maravillado. Teresa sonrió, una sonrisa simple y sincera. «No intenté que olvidara el dolor o ignorara la silla. Simplemente transformé esas realidades en otra cosa». Hizo una pausa. «Soy de La Matanza, región metropolitana. Mi madre tiene esclerosis múltiple. Crecí viéndola perder movimientos poco a poco, pero nunca perder la capacidad de sonreír. Aprendí que el problema no es la limitación física, es cuando dejamos que nos robe la alegría». «¿Estás estudiando?», se preguntó Gustavo notando los libros en la mochila de ella. «Enfermería. Curso técnico por ahora. Voy a clases nocturnas 3 veces por semana. El salario de aquí me ayudará a pagar el tratamiento experimental de mi madre». Gustavo sintió algo despertar dentro de él, algo que se había dormido junto con Clarisa. «Tengo un viaje internacional en 2 semanas», comentó. 5 días en Madrid. Es la primera vez que necesitaré viajar desde el accidente. ¿Crees que puedes quedarte con Miguel a tiempo completo?» «Claro», respondió ella con confianza, «pero sería bueno tener a alguien de la familia cerca también, para que él se sienta seguro». «Le pediré a mi hermana Débora que venga a quedarse aquí», decidió Gustavo. «Ella es un poco tradicional, pero es organizada y confiable». Lo que Gustavo no dijo es que Débora siempre había criticado sus elecciones de cuidadoras, siempre insinuando que gente sencilla no era confiable para cuidar de su sobrino. Pero ahora, viendo a su hijo sonreír de nuevo, estaba decidido a proteger aquella conexión recién descubierta, incluso si necesitaba tomar precauciones. «Voy a aumentarte el sueldo para compensar las horas extras», ofreció. «No es necesario», protestó Teresa. «Ya es más de lo que gano normalmente. Insisto, lo que hiciste hoy...». Gustavo respiró hondo, luchando contra la emoción. No tiene precio. Lo que ninguno de los dos sabía, mientras conversaban en la cocina iluminada de aquel apartamento en Buenos Aires, era que aquella simple decisión, el viaje, la llegada de Débora,
La confianza depositada en Teresa desencadenaría una serie de eventos que cambiaría para siempre el curso de sus vidas. Las 2 semanas siguientes transformaron el apartamento de los Martín. El silencio sofocante dio lugar a risas, conversaciones y hasta música. Teresa había descubierto que Miguel adoraba la astronomía y transformó ese interés en herramienta terapéutica. La fisioterapia, antes un martirio, se convertía en entrenamiento de astronauta. Los ejercicios para fortalecer los brazos eran preparación para pilotar la nave. Cierta tarde, Gustavo llegó más temprano y encontró la sala transformada. Sábanas colgadas formaban una base espacial. Cojines esparcidos eran asteroides y la silla de ruedas de Miguel, decorada con luces de Navidad y papel de aluminio, era el módulo de comando. «Comandante Miguel a base terrestre», decía el niño a través de un vaso de plástico, fingiendo ser una radio. «Hemos avistado vida en Marte». Base terrestre respondiendo. Teresa agachada detrás del sofá, también con su radio improvisada. «Describa a los marcianos, comandante. Son verdes y tía papá». Miguel interrumpió el juego al ver a Gustavo parado en la puerta, observando la escena con una sonrisa. «¿Puedo unirme a la misión espacial?», preguntó Gustavo dejando el maletín en el sofá, algo que jamás haría antes. «Puede ser el científico jefe», exclamó Miguel con los ojos brillantes. Durante 1 hora entera, Gustavo olvidó las teleconferencias, las hojas de cálculo y las reuniones. Sentado en el suelo de la sala, jugando a la exploración espacial con su hijo y la cuidadora, se sintió más ligero que en meses. Cuando Miguel finalmente declaró que la misión había terminado, porque tenía hambre, el empresario ayudó a recoger la base espacial mientras Teresa preparaba la cena. «Está diferente», comentó Gustavo doblando una sábana. «No lo veía así desde...». «Los niños son resilientes», respondió Teresa desde la cocina. «Solo necesitan permiso para seguir siendo niños, incluso cuando la vida se pone difícil». Durante la cena, algo aún más sorprendente sucedió. Miguel habló de Clarisa. «A mamá también le gustaban las estrellas», dijo de repente mientras comía pasta. «Ella me mostró la Osa Mayor desde la ventana de mi habitación». Gustavo se atragantó, sorprendido por la mención espontánea. En los últimos meses, el nombre de Clarisa se había vuelto casi prohibido, no por imposición, sino porque el dolor era demasiado grande. «Es verdad», confirmó Gustavo recuperándose. «A tu madre le encantaba la astronomía. ¿Sabías que estudió física antes de cambiarse a arquitectura?». «No», respondió Miguel, genuinamente interesado. «Nunca me lo contó». «Cambió de carrera en el 2.º año, pero nunca perdió la fascinación por el universo», continuó Gustavo, sintiendo un alivio indescriptible por poder hablar de su esposa sin que el dolor ahogara sus palabras. Teresa observaba la interacción con una sonrisa discreta, interviniendo solo para servir más jugo o ofrecer más comida. Era como si entendiera la preciosidad de aquel momento, la reconexión silenciosa entre padre e hijo a través de los recuerdos que ahora podían ser compartidos sin desgarrar el corazón. Más tarde, cuando Miguel ya estaba durmiendo, Gustavo encontró a Teresa en el balcón, admirando las luces de la ciudad. «Gracias», dijo él simplemente. «Solo hice mi trabajo», respondió ella sin afectación. «No», insistió Gustavo, «lo que hiciste va mucho más allá de tu trabajo. Me devolviste a mi hijo». Teresa se sonrojó ligeramente bajo la suave luz del balcón. «Miguel es un niño increíble, fuerte, inteligente, sensible. Su dolor era tan grande que bloqueó todo eso, pero estaba allí todo el tiempo». Gustavo observó el perfil de ella contra el horizonte nocturno de Buenos Aires. Había algo en Teresa que lo intrigaba profundamente, una serenidad casi incongruente con su juventud, una sabiduría que parecía venir de experiencias vividas intensamente. «Y sobre Madrid», continuó él, cambiando de tema antes de que el silencio se volviera incómodo. «Mi hermana Débora confirmó que se quedará aquí. Llega el domingo, y yo parto el lunes por la mañana». Algo cambió en la expresión de Teresa, una tensión casi imperceptible. «¿Algún problema?», preguntó Gustavo. «No», se apresuró a responder. «Es solo que...». «Bueno, los niños
suelen adaptarse mejor cuando la rutina se mantiene consistente, especialmente los niños que están pasando por traumas. Débora es muy metódica, garantizó Gustavo. Seguirá tus orientaciones sobre la rutina de Miguel. Teresa asintió, pero Gustavo percibió su vacilación. ¿Hay algo más que quieras decirme? La joven respiró hondo, como si midiera las palabras. Es que, a veces las personas muy metódicas tienen dificultad para entender que el cuidado emocional es tan importante como el físico, especialmente en el caso de Miguel, que apenas está empezando a reconectarse con sus emociones. La observación sorprendió a Gustavo, no por su contenido, sino por su perspicacia. De hecho, su hermana Débora siempre había sido extremadamente práctica, a menudo criticándolo por ser demasiado blando con Miguel, incluso después del accidente. Entiendo tu preocupación, respondió él. Hablaré con Débora. Dejaré claro que el progreso emocional de Miguel es prioridad. El domingo, como acordado, Débora Martín llegó al apartamento trayendo 2 maletas de tamaño mediano, a pesar de quedarse solo 5 días. A sus 47 años, ella representaba lo opuesto a Teresa. Siempre impecablemente vestida, cabello corto y bien cortado, una postura que exhalaba autoridad. Era directora financiera de un gran banco, divorciada hacía 10 años, sin hijos por elección. «Gustavo, querido», exclamó ella, abrazando a su hermano con afecto formal. «Qué delgado estás. ¿No te estás alimentando bien?» Antes de que pudiera responder, ella ya se dirigía hacia Miguel, que esperaba en la sala, en la silla de ruedas. «Y ahí está mi sobrino preferido». Débora se agachó, besándolo en ambas mejillas, dejando marcas de lápiz labial que pronto se apresuró a limpiar con un pañuelo. «La tía Débora te cuidará mientras papá viaja. Nos vamos a divertir mucho». Miguel lanzó una mirada incierta a su padre, claramente incómodo con la energía invasiva de su tía. «Hola, usted debe ser Teresa», dijo Débora, finalmente notando a la cuidadora, que estaba discretamente arreglando algunos libros en la estantería. «Gustavo ha hablado muy bien de su trabajo». «Un placer conocerla, doña Débora», respondió Teresa con educación. «Miguel y yo hemos establecido una buena rutina en las últimas semanas. Estaré encantada de mostrársela». «Claro, claro», respondió Débora con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Pero no necesita llamarme señora o doña. Me hace parecer una viejita». El comentario sonó más como una orden que como una petición desenfadada. Teresa solo asintió, y Gustavo percibió la tensión sutilmente creciendo en el ambiente. Durante el resto del domingo, Débora observó atentamente las interacciones entre Teresa y Miguel. Notó cómo su sobrino reía con las historias de la cuidadora, cómo buscaba su aprobación antes de responder preguntas de la tía, cómo sus ojos brillaban cuando Teresa proponía nuevas aventuras espaciales. Aquella noche, después de que Miguel se durmiera y Teresa se retirara a la habitación de huéspedes más pequeña, Débora se quedaría en la principal. La hermana abordó a Gustavo en su oficina. «¿No crees que esta chica es demasiado íntima con Miguel?», se preguntó cerrando la puerta tras de sí. Gustavo levantó la vista de los documentos que revisaba para el viaje. «¿Cómo así?» «Vamos, Gustavo. Ella se sienta a la mesa con ustedes como si fuera de la familia». «Miguel la trata como si fuera…», dudó, como si la siguiente palabra fuera difícil de pronunciar. «Como si fuera su madre». «¿Y eso es un problema?», cuestionó Gustavo sintiendo una punzada de irritación. «Teresa me devolvió a mi hijo. Estaba prácticamente catatónico antes de que ella llegara. Entiendo que estés agradecido», concedió Débora, sentándose en la silla frente al escritorio. «Pero hay límites profesionales que deben respetarse. Ella es una empleada, Gustavo. Una cuidadora. Miguel pasó por un trauma terrible», argumentó Gustavo manteniendo la voz baja. «Perdió a su madre, perdió la movilidad. Si Teresa logró romper esa barrera de dolor, no voy a cuestionar sus métodos». Débora suspiró como si hablara con un niño terco. «Siempre fuiste así, hermanito. Dejas que el corazón mande sobre la cabeza. ¿Soy la única que ve el riesgo aquí? Una joven bonita, de origen humilde, ganándose la confianza de un viudo rico y su hijo vulnerable». El comentario golpeó a Gustavo como una bofetada. «¿Qué estás insinuando, Débora?» «Nada, hermanito», retrocedió ella dándose cuenta de que había ido demasiado lejos. «Solo estoy preocupada.
Tuviste experiencias terribles con las cuidadoras anteriores. No quiero que te lastimes de nuevo. Ni tú ni Miguel. Antes de que la discusión pudiera continuar, el timbre sonó. ¿Quién será a esta hora?, murmuró Gustavo verificando el reloj. Casi las 22 horas. En la portería, un repartidor traía un pedido urgente. La medicación especial para el viaje de Gustavo, que él había olvidado recoger en la farmacia. Cuando regresó a la oficina, Débora ya se había ido. Quizás era mejor así, pensó. La conversación lo había dejado inquieto y necesitaba descansar para el largo viaje del día siguiente. La mañana de la partida, Gustavo se levantó antes del amanecer. Para su sorpresa, encontró a Teresa ya despierta, preparando un café abundante. «No necesitabas haberte levantado tan temprano», comentó él, genuinamente conmovido por el gesto. «Quería asegurarme de que tuvieras un buen café antes del viaje», respondió ella sirviendo una taza humeante. «Miguel pidió que lo despertara cuando te fueras. Gracias por eso. Por todo». Gustavo dudó, entonces decidió ser honesto. «Teresa, mi hermana, puede ser un poco controladora a veces. Pero ella solo quiere el bien de Miguel». Teresa asintió, su rostro revelando comprensión. «No se preocupe. Me enfocaré en Miguel y en mantener la rutina que le ha funcionado. Si hay algún problema, llámame. A cualquier hora», insistió Gustavo. «Estaré con mi celular todo el tiempo». «Todo estará bien», garantizó ella con una sonrisa serena que por alguna razón calmó instantáneamente su ansiedad. «Ahora voy a llamar a Miguel para que se despida». Mientras Gustavo abrazaba a su hijo y prometía traerle un telescopio de regalo, no pudo evitar notar cómo Miguel miraba a Teresa buscando seguridad, y cómo Débora, parada en el pasillo en su bata de seda, observaba la escena con una expresión indescifrable. Ya en el taxi, camino al aeropuerto de Ezeiza, Gustavo sintió un nudo en el pecho. No era solo la separación de su hijo lo que lo angustiaba, sino un presentimiento inexplicable. Algo le decía que al regresar muchas cosas habrían cambiado. Menos de 24 horas después de la partida de Gustavo, la atmósfera en el apartamento ya había cambiado drásticamente. Débora se había despertado temprano, y antes incluso de que Teresa pudiera preparar el desayuno para Miguel como de costumbre, la tía ya estaba en la cocina reorganizando despensas y cajones. «Buenos días», saludó Teresa entrando en la cocina. «Miguel suele desayunar alrededor de las 8. Le gusta». «Ya preparé el café», interrumpió Débora indicando una olla en la estufa. «Gachas de avena con manzana, nutritivas y adecuadas para un niño en desarrollo». Teresa observó la pasta grisácea y espesa burbujeando en la olla. «Miguel prefiere pan integral con mermelada de frutos rojos. Es lo que le hemos servido y ha comido muy bien». Débora levantó una ceja. «¿Mermelada? Azúcar refinada por la mañana». No es de extrañar que Gustavo esté tan desorganizado con la alimentación de esta casa. Revolvió las gachas con un vigor innecesario. «Mientras yo esté aquí, seguiremos una dieta equilibrada y educativa». Teresa respiró hondo, eligiendo sus batallas cuidadosamente. «El señor Martín dejó instrucciones específicas para que mantuviéramos la rutina de Miguel». «Soy hermana de Gustavo, querida», respondió Débora con falsa dulzura. «Conozco a mi sobrino desde que nació. Sé lo que es mejor para él». Cuando Miguel llegó a la cocina, impulsando la silla de ruedas con la técnica que Teresa le había enseñado a perfeccionar en las últimas semanas, su sonrisa matutina desapareció al ver el tazón de gachas que Débora colocó frente a él. «¿Dónde está mi pan con mermelada?», preguntó él mirando a Teresa. Antes de que la cuidadora pudiera responder, Débora intervino. «La tía Débora te preparó un desayuno especial hoy. Gachas nutritivas para dar fuerza a tus músculos», sonrió, empujando el tazón más cerca de su sobrino. «Vamos, pruébalo». Miguel probó una cucharada y puso una mueca. «No me gusta. No tiene sabor». «Eso es porque estás acostumbrado a un exceso de azúcar», respondió Débora con firmeza. «Come todo, Miguel. No seas malagradecido». Teresa observó la escena con creciente incomodidad. En las últimas semanas, uno de los mayores logros había sido, precisamente, lograr que Miguel se alimentara adecuadamente. El niño había perdido peso después del accidente, negándose a comer durante días. Establecer una rutina alimentaria placentera había sido una victoria ardua.
Quizás podamos añadir un poco de canela o miel, se sugirió Teresa gentilmente, para mejorar el sabor sin comprometer la calidad nutricional. La mirada que Débora lanzó a Teresa fue glacial. No necesito consejos culinarios, gracias. Miguel necesita aprender que no todo en la vida tiene sabor a postre. El resto del desayuno transcurrió en un silencio tenso. Miguel comió menos de la mitad de las gachas, empujando el tazón lejos tan pronto como Débora se distrajo atendiendo una llamada de trabajo. Más tarde, durante la sesión de fisioterapia, Teresa intentó animar a Miguel con los juegos espaciales de costumbre. «Comandante Miguel, hora de calibrar los propulsores para nuestra próxima misión. Fuerza en esos brazos, estamos casi llegando a Júpiter». Normalmente esas fantasías inspiraban a Miguel a esforzarse en los ejercicios. Hoy, sin embargo, el niño solo ejecutaba los movimientos mecánicamente, con la mirada distante. «¿Qué pasa, Miguel?», preguntó Teresa en voz baja. «¿Te duele algo?». «La tía Débora dijo que lo del astronauta es una tontería», murmuró él evitando su mirada. «Dijo que soy demasiado mayor para esos juegos de niños pequeños». El corazón de Teresa se encogió. «¿Ella dijo eso?». Miguel asintió. «Cuando fuiste al baño. Dijo que necesito concentrarme en la recuperación con seriedad, no con fantasía». Teresa contuvo la indignación que crecía dentro de ella. «Miguel, mírame», pidió con suavidad. «¿Sabes por qué jugamos a ser astronautas durante los ejercicios?». El niño se encogió de hombros. «Porque los astronautas son personas muy fuertes y valientes que enfrentan desafíos enormes», explicó ella. «Exactamente como tú. ¿Y sabes lo que hacen los astronautas cuando enfrentan dificultades en el espacio?». «¿Qué?», preguntó él, un destello de interés regresando a su mirada. «Improvisan. Encuentran soluciones creativas. Usan la imaginación para resolver problemas reales». Teresa sonrió, tomando el pequeño cohete de plástico que se había convertido en la mascota de las sesiones. «No es solo un juego. Es una forma de hacer posible lo difícil». Una sonrisa tímida comenzó a aparecer en el rostro de Miguel, pero fue interrumpida cuando la puerta se abrió y Débora entró en la habitación. «¿Cómo va la fisioterapia?», preguntó ella, analizando críticamente la postura de Miguel. «Estamos progresando bien», respondió Teresa profesionalmente. «Miguel ya consigue. Creo que el médico mencionó que esos ejercicios deberían hacerse 2 veces al día, ¿no?», la interrumpió Débora, consultando un cuaderno que traía en las manos. «Aquí en mis anotaciones dice que son 40 minutos por la mañana y 40 por la tarde». «En realidad», explicó Teresa pacientemente, «el doctor Enrique ajustó el protocolo la semana pasada. Una sesión más larga por la mañana ha mostrado mejores resultados que 2 cortas. Miguel consigue concentrarse mejor». Débora cerró el cuaderno con un chasquido. «Bueno, voy a llamar al médico para confirmar eso. No me gustan los desvíos del plan original». Miró el cohete de plástico en la mano de Teresa. «¿Y esto? ¿También forma parte del tratamiento médico?». Teresa mantuvo la compostura. «Forma parte del enfoque psicológico, sí. Transformar la terapia en algo placentero aumenta la adherencia y reduce el estrés, lo que mejora los resultados físicos». Murmuró Débora, claramente no convencida. «Bueno, cuando terminen, Miguel tiene clase de matemáticas con la profesora particular. Sin retrasos, por favor». Cuando la puerta se cerró de nuevo, Miguel susurró. «No le gustas». «No es cuestión de gustar o no gustar», respondió Teresa, retomando los ejercicios. «Tu tía solo tiene una visión diferente sobre cómo cuidarte». «Ella no quiere que me divierta», insistió Miguel. «Hoy por la mañana, cuando fuiste a buscar mis calcetines, ella dijo que me tratas como un bebé y que eso me va a dejar débil». La revelación golpeó a Teresa como un puñetazo en el estómago. Estaba claro que Débora usaba cada momento a solas con Miguel para socavar su relación con el niño. ¿Pero por qué? ¿Cuál sería el objetivo? El resto del día siguió el mismo patrón. Débora cuestionaba cada aspecto de la rutina establecida por Teresa, desde la hora del almuerzo hasta la posición de la silla de Miguel durante los estudios. La profesora particular, Luisa, que venía 3 veces por semana, también pareció desconcertada con la interferencia constante de Débora, que insistía en sentarse durante toda la clase, tomando notas e interrumpiendo con sugerencias. Por la noche,
Después de acostar a Miguel, Teresa encontró a Débora en la sala, revisando hojas de cálculo en su laptop. ¿Puedo hablar contigo un minuto?, pidió Teresa, decidida a intentar un diálogo constructivo. Débora cerró parcialmente la pantalla, como si los documentos fueran confidenciales. «Claro, ¿qué pasó?» «Noté que has hecho muchos cambios en la rutina de Miguel», comenzó Teresa cuidadosamente. «Gustavo me pidió específicamente que mantuviera la consistencia, ya que el niño comenzó a presentar mejoras significativas en las últimas semanas». Débora sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Teresa, querida, voy a ser directa contigo. Creo que has extrapolado tus funciones como cuidadora». «¿Cómo así?» «Te sientas a la mesa con la familia, tomas decisiones sobre la alimentación, intervienes en la educación». Débora hizo una pausa calculada. «Y creaste una relación de dependencia emocional con mi sobrino que me parece preocupante». Teresa sintió que le ardía el rostro. Miguel estaba emocionalmente bloqueado cuando empecé. Establecer un vínculo afectivo era esencial para cualquier progreso. Vínculo, sí. Sustituir la figura materna, no. La voz de Débora se endurecía con cada palabra. «Vi cómo te mira. Está confundido, vulnerable. Y tú, consciente o inconscientemente, estás ocupando un espacio que no te pertenece». «Nunca intenté reemplazar a su madre», se defendió Teresa, luchando por mantener la voz tranquila. «Solo creé un ambiente donde él se siente seguro para expresar emociones». «¿Y cuánto cuesta esa seguridad emocional?», preguntó Débora abruptamente. «Gustavo comentó que te aumentó el sueldo recientemente». La insinuación era clara y cruel. Teresa sintió la sangre helarse en sus venas. «Mi trabajo es cuidar de Miguel de la mejor manera posible», respondió ella con dignidad. «El salario es justo por el servicio prestado». «Claro», sonrió Débora con falsa dulzura. «Solo me parece curioso cómo rápidamente te volviste indispensable». En ese momento el teléfono sonó. Era Gustavo, haciendo la videollamada nocturna acordada para hablar con Miguel. «Miguel ya está durmiendo», informó Débora atendiendo la llamada antes de que Teresa pudiera alcanzar el aparato. «¿Tan temprano?». La voz de Gustavo sonaba sorprendida al otro lado de la línea. «Suele dormir más tarde. Estaba exhausto, pobrecito. Hicimos que el día rindiera». Débora lanzó una mirada de soslayo a Teresa. «Intensificamos los ejercicios y los estudios. Necesita recuperar el tiempo perdido». Teresa podía oír la vacilación en la voz de Gustavo. «¿Y cómo está? ¿Animado?». «Está genial», garantizó Débora con convicción. «Más disciplinado incluso, comiendo mejor, estudiando con más concentración. Solo creo que estaba un poco infantilizado». Hizo una pausa significativa. «Pero estamos corrigiendo eso. ¿Puedo hablar con Teresa?». Y pidió Gustavo. Débora extendió el teléfono con una expresión neutra. Teresa tomó el aparato y se alejó un poco, buscando privacidad. «Hola, Gustavo», dijo ella, forzando un tono ligero. «¿Cómo está Madrid?». «Frío y lleno de reuniones», respondió él, pareciendo cansado. «¿Está todo bien por ahí?». «Miguel está realmente bien». Teresa dudó. ¿Qué debería decir? Que su hermana estaba desmantelando sistemáticamente todo el progreso de las últimas semanas. Que estaba insinuando que ella era una aprovechada. ¿Que Miguel estaba volviendo al capullo de silencio? «Nos estamos adaptando», respondió ella finalmente. «Miguel te extrañó hoy. ¿Están siguiendo la rutina que establecimos?», insistió Gustavo, como si percibiera que algo no se estaba diciendo. Antes de que Teresa pudiera elaborar una respuesta honesta pero diplomática, Débora apareció a su lado, tomando el teléfono gentilmente. «Disculpa la interrupción. Hermanito, pero tengo una duda sobre los medicamentos de Miguel. ¿Esa vitamina especial es 2 veces al día o 3? La conversación derivó hacia cuestiones prácticas y pronto Débora se estaba despidiendo. «Descansa, Gus, todo está bajo control aquí. Besos». Cuando colgó, la sonrisa de Débora desapareció. «Creo que no quedó claro, así que voy a ser explícita. Mientras Gustavo esté fuera, yo determino las reglas de esta casa. Tú eres una empleada, Teresa. No familia, no amiga íntima, no confidente, una profesional que cobra por ejecutar tareas específicas. Mi tarea específica es cuidar del bienestar físico y emocional de Miguel», respondió Teresa, reuniendo coraje. «Es eso lo que pretendo seguir haciendo.
¡Qué conmovedor!, ironizó Débora. Solo no te engañes creyendo que esto va más allá de un contrato de trabajo. Gustavo es un hombre emocionalmente fragilizado, que está agradecido porque tú conseguiste sacarle algunas risas a su hijo. No confundas gratitud con cualquier otra cosa que puedas estar imaginando. Las palabras golpearon a Teresa como flechas envenenadas, pero ella mantuvo la compostura. Nunca imaginé nada más allá de mi trabajo, que hago con dedicación y profesionalismo. Si me permite, me retiro ahora. En el pasillo oscuro, camino a la habitación de huéspedes, Teresa se detuvo frente a la puerta de Miguel. La abrió silenciosamente, solo para verificar si estaba bien. El niño dormía, pero no parecía tranquilo. Su rostro estaba tenso, los puños cerrados sobre la manta. «Todo estará bien», susurró ella, más para sí misma que para él. «No voy a dejar que te hagan daño de nuevo». Lo que Teresa no sabía es que, en ese exacto momento, Débora estaba en su propia habitación, enviando mensajes a su hermano en Madrid. «Gus, necesitamos hablar seriamente sobre esta cuidadora cuando regreses. Estoy notando comportamientos preocupantes. Demasiada cercanía, demasiada familiaridad. ¿Sabes cómo estas situaciones pueden complicarse? No estoy diciendo que sea como las otras, pero necesitamos establecer límites claros. Miguel está confundido emocionalmente, y ella parece estar aprovechándose de eso. Llámame cuando puedas hablar a solas». En Madrid, Gustavo leía el mensaje con el ceño fruncido. Algo en esas palabras no le parecía bien, pero estaba a miles de kilómetros de distancia, inmerso en negociaciones complejas, y su hermana siempre había tenido sus mejores intereses en el corazón. ¿Verdad? Al tercer día del viaje de Gustavo, la tensión en el apartamento había escalado a niveles casi insoportables. Miguel, que venía progresando consistentemente en las terapias, ahora se resistía a los ejercicios. Durante las comidas comía lo mínimo posible, empujando la comida por el plato sin entusiasmo. El brillo que había regresado a sus ojos en las semanas anteriores había desaparecido de nuevo. Teresa observaba impotente, mientras Débora desmantelaba sistemáticamente el frágil castillo de confianza que ella había construido con tanto cuidado. La tía siempre estaba presente, monitoreando cada interacción, interviniendo en cada conversación, criticando sutilmente cada enfoque. «Miguel, ya eres demasiado mayor para que te alimenten como un bebé», comentó Débora durante el almuerzo, cuando Teresa cortó la carne del niño en trozos más pequeños para facilitar. «Necesitas aprender a valerte por ti mismo». «Pero mis dedos aún no tienen la fuerza suficiente para sujetar el cuchillo correctamente», protestó Miguel en voz baja. «Es precisamente por eso que necesitas practicar», insistió Débora. «Teresa no siempre estará aquí para cortarte la comida, ¿verdad?». El comentario, aparentemente inocente, estaba cargado de insinuación. Teresa percibió la mirada asustada que Miguel le lanzó. «Yo no voy a ninguna parte». «Miguel», garantizó ella con suavidad, ignorando la advertencia silenciosa de Débora. Más tarde, mientras el niño descansaba después de la fisioterapia, Débora llamó a Teresa a la sala. «Necesito dejar algunas cosas claras», dijo ella sentada erguida en el sofá, como si dirigiera una reunión de negocios. «Primero, deja de contradecir mis orientaciones delante de Miguel. Segundo, evita hacer promesas que no puedes cumplir». «¿Qué promesas?», cuestionó Teresa. «No voy a ninguna parte», imitó Débora con sarcasmo. «Eres una empleada, Teresa. Los empleados van y vienen. Crear expectativas de permanencia es cruel con un niño que ya perdió a su madre». Teresa respiró hondo. «Débora, con todo respeto, lo que estás haciendo es perjudicial para Miguel. Estaba progresando y ahora está retrocediendo. Está volviendo al aislamiento emocional. Lo que es perjudicial es esa falsa realidad que creaste», replicó Débora. «Juegos de fantasía, historias inventadas. Miguel necesita enfrentar la realidad. Su madre murió, está en una silla de ruedas y la fantasía no va a resolver ninguno de los dos problemas». La crudeza de las palabras golpeó a Teresa como una bofetada. Nadie está negando la realidad. Solo estamos encontrando formas de hacerla soportable para un niño de 10 años. Débora se levantó, alisándose la falda impecable. «Gustavo me llamó anoche, cuando tú ya estabas durmiendo.
Está preocupado por el exceso de apego emocional que Miguel ha desarrollado por ti. Teresa sintió la sangre helarse. Eso no es verdad. Hablé con Gustavo ayer y él no mencionó nada de eso. ¿Y por qué lo mencionaría? Es demasiado educado para crear confrontación. Débora sonrió fríamente. Pero como hermana, comparte preocupaciones que no compartiría con una empleada. Teme que estés sobrepasando los límites profesionales. Algo en la forma en que Débora miraba de reojo al hablar encendió una alarma en la mente de Teresa. Aquello era mentira. Tenía que serlo. Si Gustavo tiene alguna preocupación conmigo, me lo diría directamente, afirmó ella con más convicción de la que realmente sentía. Fuimos muy claros el uno con el otro desde el principio. ¿De verdad? La sonrisa de Débora adquirió un tono cruel. ¿De verdad crees que un hombre como mi hermano, ejecutivo exitoso, viudo de una arquitecta premiada, dueño de un patrimonio considerable, vería a una técnica de enfermería sin títulos como algo más que una prestadora de servicios? Las palabras fueron calculadas para herir, y lo lograron. Teresa sintió que le ardía el rostro, pero se mantuvo firme. No presumo nada sobre cómo Gustavo me ve, más allá de mi papel profesional. Lo único que me importa es el bienestar de Miguel. Excelente, concluyó Débora, como si hubiera ganado un argumento. Entonces nos entendemos. Tu papel es seguir mis orientaciones mientras Gustavo esté fuera. Y mis orientaciones son más disciplina, menos juegos, más independencia, menos mimos. ¿Entendido? Antes de que Teresa pudiera responder, oyeron un ruido que venía del pasillo. Miguel estaba allí en la silla de ruedas con el rostro pálido. «¡Miguel!», exclamó Teresa preocupada. «¿Qué pasó? ¿Te sientes mal?» «Quiero hablar con mi padre», dijo él con la voz temblorosa. «Quiero hablar con él ahora». Débora se acercó, su semblante transformado instantáneamente en dulzura. «Querido, papá está en una reunión ahora. ¿Podemos llamarlo más tarde?» «No». La vehemencia del niño sorprendió a ambas. «Quiero hablar con él ahora». «Por favor, Miguel, sé razonable», insistió Débora. «Son casi las 2 de la tarde aquí, casi mediodía en Madrid. Está en el almuerzo de negocios que mencionó ayer». El niño miró directamente a Teresa, con los ojos suplicantes. «Teresa, por favor, ayúdame». La desesperación en su voz era palpable. Teresa no dudó. «Lo intentaré, Miguel. No prometo que conteste, pero podemos intentarlo». Sacó el celular del bolsillo. Débora se interpuso. «No lo harás. Soy la responsable de Miguel mientras Gustavo está fuera. Y digo que no vamos a molestar a mi hermano con caprichos infantiles». «No es un capricho», protestó Miguel. Las lágrimas ahora rodaban por su rostro. «Quiero decirle la verdad». «¿Qué verdad, Miguel?», preguntó Teresa arrodillándose para ponerse a su altura, ignorando completamente a Débora. «La tía Débora dice cosas malas cuando tú no estás», respondió él sollozando. «Dijo que solo estás aquí por el dinero, que te irás en cuanto consigas un trabajo mejor, que crees que somos tontos por confiar en ti». Débora palideció. «Miguel, eso es mentira. Nunca dije nada de eso». «Ya sí lo dijiste», gritó el niño, perdiendo completamente el control. «Dijiste que mi padre es un idiota por dejarte cuidarme. Dijiste que la única cuidadora que sirve es una que sabe su lugar». Teresa vio el rostro de Débora contorsionarse en furia momentánea antes de recomponerse. «Miguel está claramente confundido, mezclando conversaciones, interpretando mal». «No estoy confundido». El rostro del niño estaba rojo de emoción. «Tampoco me gusta la papilla asquerosa, ni la ropa que pica, ni los ejercicios que duelen más de la manera en que ella manda hacerlos». Débora lanzó una mirada gélida a Teresa. «¿Ves lo que causaste? Mimando tanto a esta niña que ahora hace berrinches cuando alguien exige el mínimo de disciplina». «Esto no es un berrinche», defendió Teresa, abrazando a Miguel que ahora lloraba abiertamente. «Es un niño expresando que está siendo maltratado». «¡Maltratado!». Débora soltó una risa incrédula. ¿Dar estructura, límites y educación ahora es maltrato? Has distorsionado completamente la realidad de este niño. En ese momento, el teléfono de Teresa sonó. Era Gustavo. La pantalla mostraba una videollamada. «Contesta en altavoz», exigió Débora rápidamente. «Quiero escuchar lo que mi hermano tiene que decir». Teresa respondió.
manteniendo el teléfono donde todos pudieran ver y ser vistos. El rostro preocupado de Gustavo llenó la pantalla. «Hola, ¿todo bien por ahí?» «Recibí 10 llamadas perdidas del número de casa», dijo él claramente alarmado. «Papá», gritó Miguel antes de que cualquiera pudiera responder. «La tía Débora está siendo horrible con Teresa. Está diciendo cosas malas cuando ustedes están solas. Está haciéndome comer papilla asquerosa. Quiero que se vaya». El asombro en el rostro de Gustavo era evidente. Miró de Miguel a Teresa, luego a Débora buscando entender la situación. «Gustavo, esto es una completa exageración», intervino Débora rápidamente. «Miguel está haciendo un berrinche porque estoy imponiendo algunos límites básicos que aparentemente no existían antes». «No es un berrinche», insistió Miguel. «Ella dijo que Teresa se está aprovechando de nosotros, que quiere ocupar el lugar de mamá». Gustavo frunció el ceño. «Débora, ¿realmente dijiste eso?» «Claro que no, Gus», respondió ella con falsa indignación. «Solo comenté en privado contigo, no delante de Miguel, que estaba preocupada por los límites profesionales». «Mentira», gritó Miguel. «Yo escuché. Le dijiste a Teresa que mi padre nunca la mirará porque es pobre y sin estudios». Esta vez, el rostro de Débora no pudo ocultar la sorpresa. Ella no sabía que Miguel había escuchado esa conversación específica. Gustavo pareció momentáneamente sin palabras. Luego su semblante cambió a algo que Teresa nunca había visto antes, una determinación fría y calculada. «Miguel», dijo él con voz controlada, «¿puedes ir a tu habitación con Teresa por un momento? Necesito hablar con la tía Débora a solas». «No vayas», ordenó Débora inmediatamente. «Esta chica, claramente, te está manipulando contra tu propia familia». «Débora». La voz de Gustavo era hielo puro ahora. «Si no dejas que Miguel salga con Teresa en este instante, voy a llamar al portero y pedirle que te escolte fuera de mi apartamento. Tú eliges». Algo en su tono convenció a Débora de retroceder. Se apartó, permitiendo que Teresa llevara a Miguel a la habitación. Antes de salir, Teresa vio a Gustavo acceder a algo en su computadora, con los ojos fijos en la pantalla, con una expresión cada vez más sombría. En la habitación, ella ayudó a Miguel a calmarse. «Fuiste muy valiente», dijo ofreciéndole agua. «¿Ella te va a hacer irte?», preguntó él aún sollozando. «No», garantizó Teresa. «Tu padre no lo permitirá». «¿Cómo lo sabes?». Teresa sonrió suavemente. «Porque tu padre se preocupa por lo que te hace feliz. Y él sabe que estamos bien juntos». Pasaron casi 20 minutos. Afuera, las voces estaban demasiado amortiguadas para entender lo que decían, pero el tono era claramente tenso. Luego, silencio. La puerta de la habitación se abrió, y Débora apareció con el rostro pálido y la postura rígida. «Teresa, mi hermano quiere hablar contigo». A solas, Teresa dudó, reacia a dejar a Miguel. «Ve», animó el niño. «Estoy bien ahora». En la sala, Débora le entregó el teléfono sin mirarla a los ojos y se retiró a su habitación. En la pantalla, el rostro de Gustavo estaba grave. «Teresa», comenzó él, «te pido disculpas por lo que tú y Miguel han pasado». «Gustavo». «Yo y tú, por favor, déjame terminar», la interrumpió él gentilmente. «Acabo de revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad». Teresa se congeló. Había olvidado completamente las cámaras en las áreas comunes. «Vi y oí lo suficiente para entender lo que está pasando», continuó Gustavo. También accedí a la cámara de la habitación de Miguel. El corazón de Teresa se aceleró. ¿Había una cámara en su habitación? Yo no lo sabía. Fue instalada después de que una de las cuidadoras anteriores... Bueno, no importa ahora. Lo importante es que pude ver cómo Débora los trató a ti y a Miguel cuando creía que nadie la estaba viendo. Su rostro mostraba una mezcla de decepción y rabia contenida. «Regreso mañana. Conseguí reprogramar mis compromisos. No quiero causar problemas entre ustedes», dijo Teresa, sintiéndose súbitamente culpable. «No causaste nada», afirmó Gustavo con firmeza. «Débora creó esta situación sola. Lo habría percibido antes si no hubiera tenido tanta confianza en ella». Hizo una pausa, pareciendo elegir las palabras. «Por favor, aguanta solo un día más. Le pedí que no interfiera más en su rutina hasta mi regreso. ¿Y ella aceptó?» «No tuvo elección», respondió él simplemente. «Mientras tanto,
Vuelve a hacer las cosas como antes. Miguel necesita esa estabilidad. Cuando colgó, Teresa permaneció parada en la sala por unos instantes, procesando todo. Parte de ella sentía alivio, porque Gustavo había descubierto la verdad. Otra parte temía las consecuencias de este conflicto familiar. Al regresar a la habitación de Miguel, lo encontró más calmado, pero aún aprehensivo. «¿Qué dijo papá?», preguntó inmediatamente. «Dijo que regresa mañana», respondió Teresa, sentándose en el borde de la cama, «y que podemos volver a nuestra rutina normal hasta entonces. Y la tía Débora nos dejará en paz». Teresa sonrió tomando el cohete de plástico de la mesita de noche. «¿Qué te parece si retomamos nuestra misión espacial?». Miguel sonrió por primera vez en el día. «¿Podemos simular una tormenta solar?». «Oh, no, claro que podemos. Por cierto, creo que es hora de que el comandante Miguel haga una comunicación importante a la base terrestre. ¿Algo sobre un nuevo planeta habitable?». Mientras ellos retomaban el juego que tanta alegría le traía al niño, Débora observaba por la rendija de la puerta, con el rostro contorsionado en una expresión amarga. En su habitación, la maleta ya estaba parcialmente arreglada, pero ella no tenía intención de irse sin luchar. Aquella noche, después de acostar a Miguel, Teresa encontró una nota deslizada por debajo de la puerta de su habitación. «Disfruta tu victoria temporal. Gustavo es mi hermano. La sangre es más fuerte que cualquier encanto barato. Cuando el polvo se asiente, él verá quién eres realmente. Y yo estaré allí para recoger los pedazos». Teresa arrugó la nota y la tiró a la basura. No se dejaría intimidar, no cuando estaba tan claro lo que estaba en juego: el bienestar de Miguel y la confianza que Gustavo había depositado en ella. En Madrid, Gustavo pasó la noche en vela, revisando repetidamente las grabaciones de las cámaras, sintiendo una mezcla de rabia y culpa con cada escena que presenciaba. ¿Cómo pudo haberse equivocado tanto con su propia hermana? ¿Y cómo había tenido la suerte de encontrar a alguien como Teresa, que había permanecido firme a pesar de todo? A medida que avanzaba la noche, una certeza crecía en su corazón. Algo necesitaría cambiar permanentemente cuando regresara a casa. Y no sería solo la presencia de Débora en sus vidas. La mañana que precedió el regreso de Gustavo amaneció cargada como el cielo de Buenos Aires antes de una tormenta. Débora se mantuvo aislada en su habitación, saliendo solo para preparar café o atender llamadas de trabajo. Cuando se cruzaba con Teresa o Miguel por los pasillos, se limitaba a un rígido asentimiento de cabeza, sin palabras. Miguel, por otro lado, parecía haber recuperado parte de su vitalidad. Durante el desayuno, pan integral con mermelada de frutos rojos como él prefería, preguntó a Teresa en voz baja: «¿Qué pasará cuando papá regrese?». Teresa sirvió jugo de naranja fresco mientras pensaba en la mejor respuesta. «Ustedes van a conversar. Tu padre te escuchará y juntos decidirán qué es lo mejor. ¿Te vas a ir?». La pregunta vino cargada de ansiedad. «No si tu padre todavía quiere que trabaje aquí», respondió ella honestamente. «Y no si tú todavía quieres que me quede». «Quiero», afirmó Miguel con sorprendente convicción. Luego, más bajo: «Creo que papá también quiere». Algo en la forma en que el niño dijo aquello hizo que Teresa se sonrojara ligeramente. Ella se concentró en arreglar los cubiertos para disimular. «¿Y la tía Débora?», se continuó Miguel. «¿Ella se va a ir?». «Eso es algo que tu padre decidirá», respondió Teresa diplomáticamente. «Espero que sí», murmuró el niño, dando un gran mordisco al pan. El resto de la mañana transcurrió en una rutina casi normal. Teresa condujo la fisioterapia de Miguel con las usuales referencias espaciales, arrancando sonrisas al chico. Después, él tuvo su clase de español con la profesora particular, quien comentó discretamente a Teresa sobre la mejora en el ánimo del alumno comparado con los días anteriores. A las 3 de la tarde, mientras Miguel descansaba después del almuerzo, el interfono sonó. Teresa atendió y la voz del portero anunció: «Doña Teresa, el señor Gustavo acaba de llegar. Está subiendo». El corazón de ella se aceleró. No se le esperaba hasta el final del día. Rápidamente ella verificó si el apartamento estaba en orden y fue a despertar a Miguel. «Miguel», llamó suavemente, «tu padre llegó».
El niño despertó instantáneamente, como si ni siquiera estuviera realmente durmiendo. ¿Ya? Qué bueno. Débora también oyó el interfono. Cuando Teresa y Miguel llegaron a la sala, ella ya estaba allí, impecablemente vestida con un traje sastre azul marino, como si preparada para una reunión formal. El sonido de la llave en la cerradura hizo que los tres se congelaran momentáneamente. Gustavo entró, con el rostro marcado por el cansancio del viaje, pero los ojos alertas y determinados. Traía solo una pequeña maleta de mano. El resto del equipaje probablemente vendría después. «Papá», exclamó Miguel, impulsando la silla en su dirección. Gustavo se agachó para abrazar a su hijo largamente. «Te extrañé, campeón». «Yo también», respondió Miguel negándose a soltar a su padre. Finalmente, Gustavo se levantó y encaró a las dos mujeres. Su mirada pasó brevemente por Teresa, transmitiendo algo que parecía gratitud, antes de fijarse en Débora. «No te esperábamos tan temprano», comentó Débora, intentando mantener un tono ligero. «¿Cómo fue el viaje?» «Productivo y acortado», respondió él secamente. Volviéndose hacia su hijo, dijo: «Miguel, necesito hablar con la tía Débora y Teresa. ¿Te importa esperar en tu habitación un poco?» «Pero yo quiero quedarme», protestó el niño. «Sé que quieres y te contaré todo después, lo prometo». Gustavo acarició el cabello de su hijo. «Pero ahora necesito que confíes en mí». Miguel asintió a regañadientes. «¿Puedo llevar el telescopio nuevo que me prometiste después?» «Claro que puedes». Gustavo sonrió brevemente. «Está en la maleta grande que llega más tarde». Cuando Miguel dejó la sala, el silencio pesó por unos instantes. Fue Gustavo quien lo rompió. «Teresa, ¿podrías darnos unos minutos? Me gustaría hablar con mi hermana primero». «Claro», respondió ella, sintiéndose aliviada por no tener que presenciar lo que seguramente sería una conversación tensa. «Quédate en la cocina. Por favor», pidió él. «Te llamaré en breve». Teresa asintió y se retiró, sintiendo la mirada gélida de Débora en su espalda. En la cocina, se sentó a la mesa intentando no escuchar las voces que pronto se elevaron en la sala. Era imposible, sin embargo, no captar fragmentos. Completamente inaceptable. La voz de Gustavo, controlada pero firme. «No puedes creerle a ella en lugar de a tu propia hermana». Débora, alternando entre indignación y súplica. «Vi las grabaciones, Débora. Oí lo que dijiste cuando creías que nadie te estaba viendo». Hubo una pausa, seguida por un tono más bajo e intenso que Teresa no logró discernir. Luego la voz de Débora se elevó nuevamente. «Es una oportunista, Gustavo. ¿No lo ves? Una joven de origen humilde, sin formación completa, que de repente se vuelve indispensable para un viudo rico y su hijo vulnerable. Es el engaño más antiguo del mundo». «¡Basta!». La voz de Gustavo era un trueno. «No voy a permitir que sigas destilando ese prejuicio disfrazado de preocupación. El único engaño aquí fue el que tú intentaste, socavando la confianza de mi hijo en alguien que lo ayudó cuando nadie más pudo». Teresa sintió que le ardía el rostro. No quería escuchar eso. Se sentía violando una privacidad familiar, pero al mismo tiempo, su corazón se calentaba al oír a Gustavo defenderla. La discusión continuó por unos minutos. Las voces finalmente bajaron a un murmullo inaudible. Luego silencio. La puerta de la cocina se abrió y Gustavo entró. Su rostro estaba tenso, pero compuesto. «Disculpa por esto», dijo él sentándose frente a ella. «Probablemente escuchaste más de lo que te gustaría». «Intenté no escuchar», respondió Teresa sinceramente. «Débora está arreglando sus cosas», informó Gustavo. «Llamé a un taxi que llegará en 20 minutos». Teresa asintió sin saber qué decir. «Antes de que hablemos sobre... Bueno, sobre todo», continuó él, «quiero agradecerte por proteger a Miguel, por no rendirte a pesar de las circunstancias, por mantener tu profesionalismo cuando mi propia hermana perdió el suyo». «Solo hice lo que era correcto», respondió Teresa, desviando la mirada hacia la ventana. Afuera nubes cargadas confirmaban que la tormenta se acercaba. «Hiciste mucho más que eso», insistió Gustavo. Él dudó, como si eligiera las próximas palabras cuidadosamente. «Teresa, lo que Débora dijo sobre ti, sobre tus intenciones, quiero que sepas que nunca lo creí». Teresa sintió un nudo en la garganta. «Gracias por la confianza.
No es solo confianza, continuó Gustavo inclinándose hacia adelante. Es... Fue interrumpido por el sonido de pasos firmes en el pasillo. Débora apareció en la puerta de la cocina, arrastrando una maleta con ruedas. Su rostro estaba compuesto, pero sus ojos revelaban una furia contenida. «Me voy», anunció ella innecesariamente. «El taxi ya llegó. La acompañaré hasta la puerta», dijo Gustavo levantándose. «No es necesario», respondió ella fríamente. Luego, volviéndose hacia Teresa. «Disfruta tu victoria, querida. Solo recuerda que nada dura para siempre». «Débora», advirtió Gustavo, «no lo empeores». La mujer le dedicó una sonrisa amarga. «¿Peor? ¿Mi propio hermano echándome de casa para defender a una extraña? No sé cómo podría ser peor». Ella se ajustó el bolso al hombro. «Cuando te des cuenta del error que estás cometiendo, estaré aquí. La familia siempre está, pase lo que pase». Con esas palabras se dio la vuelta y salió. Momentos después, oyeron la puerta principal cerrarse de golpe. Gustavo volvió a sentarse, pasándose las manos por el rostro en un gesto de agotamiento. «Siento mucho que hayas presenciado esto». «Yo lo siento», respondió Teresa. «Nunca quise causar conflicto entre ustedes». «Tú no causaste nada», afirmó él con convicción. «Débora siempre tuvo dificultades con ciertas cosas. El control, principalmente. Y prejuicios que disfraza como preocupación por las apariencias». Él suspiró. «Aún así, nunca imaginé que pudiera ser tan cruel con Miguel, o tan injusta contigo». «Ella te ama», ofreció Teresa, sintiendo una extraña necesidad de aliviar la culpa que veía en sus ojos. Solo lo expresó de la manera equivocada. Gustavo la miró con una expresión indescriptible. «¿Cómo puedes defender a alguien que intentó perjudicarte de todas las formas?» Teresa reflexionó por un momento. «No estoy defendiendo lo que hizo. Solo creo que las personas complicadas generalmente tienen razones complicadas. Mi madre suele decir que la ira extrema generalmente esconde un miedo extremo. ¿Qué miedo podría tener Débora? De perderte, quizás. De no ser más necesaria. De ser sustituida». Gustavo consideró sus palabras. «Eres sorprendente, ¿sabías? La mayoría de las personas estarían exigiendo una renuncia o una retractación, no ofreciendo conocimientos psicológicos sobre quién las hirió». Teresa sonrió tímidamente. «No soy tan noble. Confieso que me sentí muy aliviada cuando descubriste la verdad, y muy agradecida por creer en mí». «Hablando de verdad», dijo Gustavo, su expresión volviéndose más seria, «hay algo importante que necesitamos discutir». El corazón de Teresa se aceleró. «¿Qué?» «Mi relación contigo», respondió él directamente, «y lo que esto significa para el futuro». Antes de que pudiera continuar, sin embargo, oyeron la voz de Miguel llamando desde el pasillo. «¿Papá? ¿Ya puedo volver? La tía Débora ya se fue». Gustavo lanzó una mirada de disculpa a Teresa. «Podemos continuar esta conversación más tarde». Ella asintió, una mezcla de alivio y decepción recorriendo su cuerpo. «Claro, Miguel te necesita ahora». La tarde que siguió fue dedicada a restablecer la normalidad. Miguel le contó a su padre detalladamente sobre los días con Débora, sin omitir ningún detalle de las cosas horribles que la tía había dicho y hecho. Gustavo escuchaba pacientemente, ocasionalmente lanzando miradas a Teresa, que se mantenía discretamente ocupada arreglando la casa. «Y ella hizo llorar a Teresa, papá», concluyó Miguel indignado. «Vi cuando salió de la habitación una noche. Estaba limpiándose el rostro, pero se notaba que había llorado. Teresa sintió que le ardía el rostro. No sabía que Miguel la había visto aquella noche, después de una conversación particularmente dura con Débora. «Siento mucho todo esto, hijo», dijo Gustavo, abrazando a Miguel. «No debí haberlos dejado con ella». «No fue tu culpa», respondió el niño con sorprendente madurez. «Tú no sabías que ella era así. Los adultos también cometen errores, ¿no?» Gustavo sonrió conmovido por la comprensión de su hijo. «Sí, los cometen. Y algunos errores exigen cambios importantes para ser corregidos». Al caer la noche, Teresa preparó una cena especial para celebrar el regreso de Gustavo. Filete de salmón con verduras a la parrilla y puré de patata, uno de los platos favoritos de Miguel. Los tres cenaron juntos, en una atmósfera más ligera que en los días anteriores. «Papá», dijo Miguel mientras saboreaba el postre,
Ahora que la tía Débora se fue, ¿Teresa seguirá viviendo con nosotros? Incluso cuando tú estés en casa. Gustavo intercambió una mirada rápida con Teresa. Bueno, normalmente Teresa trabaja durante el día y regresa a su casa por la noche. Solo se quedó aquí porque yo estaba viajando. Pero ella podría vivir con nosotros, ¿no? Insistió el niño. La casa es grande. Y así yo no tendría que estar triste cuando se va al final del día. Teresa intervino gentilmente. Miguel, tu padre y tú necesitan tiempo juntos como familia. No es saludable que yo esté siempre presente. Pero tú también eres familia, afirmó Miguel con la simplicidad directa de los niños. Al menos así es como yo me siento. Un silencio significativo cayó sobre la mesa. Teresa no sabía dónde mirar. Gustavo parecía igualmente desconcertado. Miren, continuó Miguel aprovechando la apertura. Ustedes dos se gustan, ¿no es obvio? Papá, sonríes cada vez que Teresa entra en la sala. Y Teresa, te pones toda roja cuando papá te elogia. Miguel, exclamó Teresa, sintiendo que le ardía el rostro exactamente como el niño había descrito. ¿Estoy mintiendo?, desafió él con un brillo pícaro en los ojos. Creo que ya es hora de que alguien se duche y se vaya a la cama, anunció Gustavo, aunque su propio rostro había adquirido un tono rosado. Está bien, concedió Miguel riendo de la reacción de los adultos. Pero piénsalo, papá. Sería genial, ¿no? Más tarde, después de acostar a Miguel, Teresa encontró a Gustavo en el balcón contemplando la ciudad iluminada. La lluvia prometida finalmente había caído, y ahora solo persistía una llovizna fina, dando a las luces urbanas un brillo difuso y onírico. Disculpa por Miguel, dijo ella deteniéndose a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. Los niños no tienen filtro. Gustavo sonrió sin desviar los ojos del horizonte, y por eso mismo son tan honestos. Teresa no supo qué responder. Se quedaron en silencio por unos instantes, solo escuchando el suave sonido de la lluvia. Teresa, comenzó Gustavo finalmente, volviéndose para mirarla, antes de que nos interrumpieran iba a decir algo importante. ¿Sí? El corazón de ella se aceleró de nuevo. Estos meses que estuviste con nosotros lo cambiaron todo. No solo para Miguel, a quien trajiste de vuelta a la vida, sino también para mí. Hizo una pausa como si reuniera coraje. Estaba perdido después de perder a Clarisa. Funcionando en automático. Tú no solo me devolviste a mi hijo, sino que también me recordaste que todavía existe belleza en el mundo, que todavía existe la posibilidad de alegría. Gustavo, por favor, déjame terminar, pidió él suavemente. Lo que Débora dijo sobre tus intenciones me hizo darme cuenta de algo importante. No solo que ella estaba completamente equivocada, sino que quizás he desarrollado sentimientos que van más allá de la gratitud profesional. Teresa sintió que le faltaba el aire momentáneamente. ¿Estaba realmente escuchando aquello? Y eso me asusta, confesó Gustavo. No porque dude de ti, nunca dudé, sino porque tengo miedo de estar confundiendo las cosas. Miedo de estar aferrándome a la primera persona que trajo luz de nuevo a nuestra casa. Entiendo, respondió Teresa, sorprendida por su propia calma, a pesar del corazón acelerado. Es normal tener esa duda. Pero entonces, continuó él dando un paso en su dirección, me di cuenta de algo durante esos días lejos, algo que quedó aún más claro cuando vi cómo Débora te trató. Me di cuenta de que no es solo gratitud, o carencia, o confusión. Es algo más profundo. La lluvia se intensificó súbitamente afuera, como si el cielo respondiera a la tensión creciente entre ellos. Lo que estoy intentando decir de forma torpe, prosiguió Gustavo, es que me gustaría explorar esa posibilidad. De nosotros, si tú también sientes que hay algo aquí que vale la pena investigar. Teresa respiró hondo. También he sentido cosas que van más allá de lo profesional, admitió ella. Pero siempre reprimía esos sentimientos. Parecía inadecuado, impropio. ¿Por qué?, preguntó él suavemente. Porque soy la cuidadora de su hijo. Porque vengo de un mundo diferente al suyo, porque ella dudó. Porque Débora tenía razón en una cosa. Personas como usted generalmente no se quedan con personas como yo. Gustavo tocó su rostro gentilmente, haciéndola mirarlo. ¿Qué personas serían esas, Teresa? ¿Personas buenas? ¿Personas valientes?
Personas que aman sin reservas y dan sin esperar nada a cambio. Los ojos de ella se humedecieron. «¿Sabes lo que quiero decir?» «Sé», respondió él con firmeza. «Y sé también que es exactamente ese tipo de pensamiento el que necesito arrancarte de la cabeza. ¿De qué sirve un apellido tradicional o una cuenta bancaria llena comparado con lo que tú trajiste a nuestras vidas?» Una lágrima se escapó, rodando por el rostro de Teresa. Gustavo la secó con el pulgar. «No estoy proponiendo nada apresurado», aclaró él. «Solo la oportunidad de descubrir juntos si lo que sentimos puede crecer en algo sólido y duradero. Con calma, respetando el tiempo de Miguel y nuestro propio tiempo de curación». «¿Y su trabajo como cuidadora?», preguntó ella, pragmática incluso en ese momento. «Continuaría por ahora, pero con ajustes. Quizás podamos contratar a alguien para ayudar en algunos periodos, permitiéndote continuar tus estudios. Lo importante es que Miguel se sienta seguro en esta transición». Teresa asintió, sintiendo una ola de alivio y esperanza. «Entonces, ¿cómo empezamos?». Gustavo sonrió, aquella sonrisa genuina que ella rara vez había visto en los primeros días. «¿Qué tal una cena? Solo nosotros dos. Mañana por la noche podemos pedirle a la profesora particular que se quede un poco más con Miguel». «Cena», repitió Teresa como si probara la palabra. «¿Como una cita?». «Exactamente como una cita», confirmó él, la sonrisa ampliándose. Afuera la lluvia comenzaba a disminuir y algunas estrellas se hacían visibles entre las nubes que se disipaban. Era como si el cielo reflejara la claridad que ahora se instalaba entre ellos, después de la tormenta que habían enfrentado. En la habitación de al lado, sin que lo supieran, Miguel observaba por la rendija de la puerta una sonrisa gigante iluminando su rostro. El plan improvisado en la cena había funcionado mejor de lo que esperaba. Quizás, pensó él con esperanza renovada, su familia no estaba destrozada más allá de la reparación. Quizás solo estaba tomando una nueva forma, tan buena como, o incluso mejor que, la original. Los 3 meses siguientes trajeron transformaciones para la familia Martín. La primera cita entre Gustavo y Teresa fue una cena con vista al Río de la Plata, donde conversaron durante horas como viejos amigos, con la electricidad innegable de algo nuevo floreciendo. Miguel florecía ante la nueva dinámica. Había ligereza en la casa, inexistente desde antes del accidente. La fisioterapia continuaba, ahora frecuentemente con Gustavo participando en las misiones espaciales. Una tarde memorable, Gustavo llegó con materiales de construcción. «Si vamos a tener un astronauta en la familia, necesitamos equipo adecuado. ¿Qué tal si construimos una rampa en el patio?». El proyecto los ocupó durante 2 fines de semana. Teresa se reveló hábil con las herramientas, mientras Gustavo demostró talento para la pintura artística, creando un cielo estrellado en el lateral de la rampa. «¿Dónde aprendiste a pintar así?», preguntó Teresa admirada. «Clarisa me enseñó», respondió él con una sonrisa nostálgica, pero ya no devastado por el dolor. La inauguración de la rampa de lanzamiento intergaláctico Miguel Martín se celebró con una barbacoa. Teresa invitó a su madre, doña Cecilia, quien vino en su silla de ruedas, estableciendo una conexión especial con Miguel. «¿Así que tú también usas silla de ruedas?», me preguntó el niño. «Sí, querido. Desde hace 6 años. Es aburrido a veces, ¿verdad?». «A veces es muy aburrido», asintió ella, «pero aprendí que la silla es solo donde me siento, no quién soy». Aquella frase impactó a Miguel de manera profunda. Teresa dice algo parecido, que no importa cómo me muevo, importa a dónde quiero llegar. Después de que todos se fueron y Miguel se durmió, Gustavo y Teresa se sentaron en el balcón. «Miguel me preguntó hoy si eres mi novia», comentó Gustavo. «¿Y qué respondiste?». «Le pregunté si le parecería bien. Dijo que sería muy genial, pero que yo necesitaba oficializarlo pronto porque los adultos se demoran demasiado». Gustavo le tomó las manos. «Teresa Olivares, ¿aceptas ser mi novia oficialmente?». «Acepto», sonrió ella. Gustavo le entregó un pequeño colgante en forma de cohete. «Para recordar cómo empezó todo», explicó. La vida volvía a su cauce. Gustavo redujo sus horas en la oficina. Teresa continuaba como cuidadora, pero la dinámica se había transformado. Fue en medio de esa armonía que lo impensable sucedió.
Un martes lluvioso, Gustavo atendió una llamada y regresó pálido a la sala. Débora está en el hospital, anunció. Tuvo un problema con los medicamentos. Tomó más de lo debido. ¿Vamos a ayudarla, papá?, preguntó Miguel, sorprendiendo a los adultos. ¿Quieres ayudar? Después de cómo te trató. Ella fue mala, pero sigue siendo tu hermana, y la familia se ayuda. Más tarde, Gustavo explicó la situación completa a Teresa. Débora ha luchado contra la depresión durante años. Después de irse de aquí, entró en una espiral. Me siento culpable, confesó. Ella es mi hermana mayor. Siempre fue mi refugio seguro cuando éramos niños. ¿Qué quieres hacer? Pagaré por el tratamiento. Una buena clínica, pero no sé si debemos retomar el contacto personal. Son dos cuestiones separadas, reflexionó Teresa. Una es ofrecer ayuda material. Otra es reintegrar a alguien tóxico a la convivencia. Exactamente. Puedo apoyar financieramente sin comprometer la seguridad emocional de nuestra familia. Nuestra familia. Las palabras flotaron en el aire significativas. Semanas después, otro desafío. Teresa fue seleccionada para una pasantía en el Hospital Universitario Austral, exigiendo dedicación de medio tiempo 3 días por semana. No sé si debo aceptar, confesó. Significaría menos tiempo con Miguel. Necesitas aceptar, respondió Gustavo. Podemos adaptarnos. La propuesta precipitó conversaciones sobre el futuro. ¿Cuál sería el papel de Teresa? Continuaría como cuidadora remunerada mientras salía con Gustavo. La adaptación a la nueva rutina fue difícil. Miguel se mostró irritado con la cuidadora sustituta. Gustavo, dividido entre el trabajo y la supervisión de su hijo, parecía agotado. Teresa se sentía culpable. No sé si esto va a funcionar, se desahogó Gustavo una noche. Él está claramente sufriendo con los cambios. Sabía que sería demasiado, respondió Teresa. Debería haber rechazado la pasantía. Tú mereces esa oportunidad. El problema es cómo estamos organizando las cosas. ¿Qué sugieres? Teresa, necesito dejar algo claro. Te amo. No solo me gustas, no solo estoy agradecido. Te amo profundamente y quiero construir una vida contigo. Yo también te amo, respondió ella llorando. Más de lo que imaginé posible. Entonces quizás sea hora de dar el siguiente paso, de oficializar esto como una familia de verdad. Es muy serio, respondió Teresa. ¿Estamos seguros? Estoy seguro de lo que siento. El resto podemos descubrirlo juntos. Necesitamos hablar con Miguel primero, dijo ella. Él necesita sentirse parte de esta decisión. Aquella conversación marcó un punto de inflexión. La ansiedad sobre roles confusos disminuyó, sustituida por la comprensión sobre dónde estaban y hacia dónde podrían ir. Mientras construían planes de futuro, no percibieron la tormenta en el horizonte. Débora Martín, después de 6 semanas de internación, había recibido el alta y tenía planes muy específicos para la recién formada familia de su hermano. La primavera en Buenos Aires trajo vientos de cambio para la familia Martín. Finalmente encontraron equilibrio. Miguel había vuelto a la escuela y hacía amigos. Teresa conciliaba la pasantía con su papel en la familia. Gustavo había reorganizado su trabajo para estar más presente. La casa pulsaba con vida. Notas cariñosas aparecían en puertas de heladera y mesitas de noche. Risas resonaban durante juegos de mesa en las noches de jueves. En las paredes, nuevas fotografías surgían junto a las antiguas. Aquella mañana de sábado, mientras Teresa preparaba panqueques y Gustavo ayudaba a Miguel con un proyecto de ciencias, el timbre sonó. Era Débora, casi irreconocible. Cabello con raíces canosas, ropa sencilla, rostro sin maquillaje, exponiendo ojeras profundas. ¿Qué haces aquí?, preguntó Gustavo sorprendido. Vine a conversar antes de irme. Acepté un trabajo en Valencia, un proyecto social. Empiezo el lunes. Miguel se acercó en su silla. Después de un momento de consideración dijo, ¿podemos escuchar lo que tiene que decir? El grupo se acomodó en la sala en silencio tenso. Teresa hizo ademán de salir, pero Gustavo le tomó la mano. Quédate. Eres parte de esta familia. Quiero agradecerles por el tratamiento, comenzó Débora, y estoy aquí para disculparme. En la clínica fui diagnosticada con trastorno de personalidad narcisista y dependencia química.
Pasé semanas negando, pero eventualmente tuve que enfrentar verdades desagradables sobre quién me convertí. ¿Por qué fuiste tan mala conmigo y con Teresa?, preguntó Miguel directamente. Fui mala porque tenía miedo y rabia. Tenía miedo de perder a tu padre, mi única familia cercana. Cuando Teresa llegó, ustedes comenzaron a sanar sin mí. Eso te dio celos, concluyó Miguel. Exactamente, celos muy feos y destructivos. No vine a pedirles que me dejen volver a sus vidas, aclaró Débora. Fue solo para que supieran que estoy intentando mejorar y que deseo sinceramente que sean felices. El perdón es un proceso, respondió Teresa, pero creo en las segundas oportunidades cuando hay arrepentimiento genuino. Yo te perdono, tía Débora, dijo Miguel sorprendiendo a todos, pero eso no significa que quiero que vuelvas a vivir aquí. Todavía recuerdo las cosas que dijiste. Todavía duele. Débora asintió aceptando. Comprendo y respeto tus límites. Después de su partida, la vida siguió con renovada tranquilidad. Teresa se mudó oficialmente al apartamento. Miguel se adaptaba cada vez mejor a la escuela. La primera crisis seria surgió cuando Teresa fue invitada a un programa de residencia que exigiría dedicación integral por 6 meses. No puedo aceptar, declaró ella. Es pedir demasiado ahora que nos estamos ajustando. Claro que puedes, rebatió Gustavo. Es tu carrera, tu sueño. Encontraremos una forma. Una familia de verdad no se construye con sacrificios unilaterales. Si solo tú renuncias a tus sueños por los nuestros, eso no es una sociedad, es servidumbre. Después de varias conversaciones, incluyendo a Miguel, llegaron a un compromiso. Teresa aceptaría la residencia, pero establecerían rituales innegociables para garantizar tiempo de calidad juntos. Fue en ese periodo que Gustavo hizo la propuesta oficial. Una noche en la azotea, transformada en observatorio, con el telescopio y luces de cuerda. Bajo las estrellas, se arrodilló con un delicado anillo formando una constelación. Teresa Olivares, ¿aceptas construir una vida conmigo con todas sus imperfecciones y desafíos? Acepto, con todo mi corazón. La ceremonia, realizada 3 meses después, fue sencilla. Miguel, portador de las alianzas, hizo un discurso emocionante. Cuando mi madre fue al cielo y yo me quedé en esta silla, pensé que nunca más sería feliz. Pero Teresa nos enseñó que ser feliz no depende de poder correr o de tener todo perfecto. Depende de transformar lo que tenemos en algo especial. Los meses siguientes trajeron nuevos desafíos. La residencia de Teresa era agotadora. Miguel comenzó a competir en baloncesto adaptado. Gustavo enfrentó una crisis en la empresa. Establecieron rutinas que anclaban su vida cotidiana. Desayuno juntos, notas de amor escondidas, una noche por semana para historias y juegos. No era perfecto. Había discusiones sobre toallas mojadas en la cama, trabajos escolares de última hora, ingredientes olvidados para cenas especiales. Pero aprendieron a discrepar sin destruir, a escuchar tanto como hablaban, a pedir disculpas sinceras. Aprendieron que familia no es ausencia de conflictos, sino capacidad de navegarlos juntos. Un año después de la boda, preparando panqueques, mientras Gustavo y Miguel arreglaban la mesa, Teresa se sintió inundada de gratitud. Solo estaba pensando en cómo llegamos aquí, en todas las cosas que podrían haber salido mal. Elegimos el camino más difícil, enfrentar la verdad, dijo Gustavo. Más tarde, observando a Miguel demostrar maniobras en la silla de ruedas, Gustavo susurró: ¿Sabes lo que es impresionante? Que nuestro mayor desafío trajo nuestra mayor alegría. Si no fuera por el accidente, quizás nunca nos hubiéramos encontrado. Creo que eso es lo que significa resiliencia, reflexionó Teresa. No solo sobrevivir a las tormentas, sino encontrar arcoíris en medio de ellas. Miguel se acercó, sudoroso y orgulloso. «Mamá, ¿crees que puedo mostrar esto en la competición del mes que viene?» Teresa sintió el corazón expandirse con esa palabra. «Mamá». Todavía era nuevo, ese título que él había empezado a usar espontáneamente después de la boda. «Creo que impresionará a todos los jueces», respondió abrazándolo. Aquella noche, bajo las estrellas, Gustavo abrazó a Teresa por detrás. «¿En qué piensas?» «En cómo algo que empezó con tanto dolor
pudo transformarse en tanta alegría. Quizás sea la mayor lección que aprendimos, que las cicatrices no son solo marcas de heridas pasadas, sino mapas para lugares nuevos. Me gusta esa idea, que nuestras cicatrices nos guiaron el uno al otro y a la familia que construimos. Mientras se besaban bajo el cielo estrellado, una estrella fugaz cruzó el firmamento, como si el universo ofreciera su bendición a esta familia, que, nacida del dolor, había crecido en el compromiso y se fortalecía en el amor diario. Imperfecto pero verdadero. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Gustavo, Teresa y Miguel haya tocado sus corazones. Para más narrativas igualmente cautivadoras, encuentren nuestra lista de reproducción especial, haciendo clic a la izquierda. No olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta. Todos los días, traemos historias que exploran la complejidad de la vida y la belleza de las relaciones humanas. Dejen en los comentarios otros temas que les gustaría ver abordados. ¡Hasta la próxima!